Estamos muy contentos teniendo la participación de los colegas Francisco Cacavo y Lucila Rey Ares. Van a hablar con nosotros del funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud de Argentina, la CONETEC, a 1 año y medio de su creación. Francisco e Lucila formam parte da Unidade de Coordenação General da Secretaria de Governo de Saúde da Nação de Argentina e da coordenação da Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias Sanitárias, como já mencionei, a CONETEC. Francisco, creio que para a enorme maioria de todos que estão conosco, dispensa apresentações, todos sabem que Francisco ha estado con nosotros en el secretariado de Redetza aquí en Washington por muchos años, así que es un gusto ahora que siempre y grande parte del tiempo coordinando aquí como secretariado del programa de webinars, así que es un gusto tener Francisco ahora también como ponente, como participante del otro lado de los ponentes del webinar. Muchas gracias, Francisco, por la participación. Francisco es asesor de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Gobierno de Salud y participa de la coordinación de CONETEC. Como todos creo que saben, se desempeñó aquí en la Unidad de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Sistema de Salud e Serviço de Saúde da OPS, aqui em Washington, participando sempre com o liderazgo do secretariado da Redetza. Francisco é médico, recebido do Instituto Universitário do Hospital Italiano de Buenos Aires, com pós-grado em efetividade clínica e estudos de pós-doutorado em epidemiologia na Escola de Saúde Pública da Universidade de Tulane. Lucila Rey Ares se desempenha como assessora da Unidade de Coordenação General da Secretaria de Governo de Saúde da Nação, participa também na coordenação de CONETEC e como subgerente de auditoria médica no Centro de Educação Médica e Investigação Clínica, CEMIC, em Argentina. Ademais, membro do Comitê de Avaliação de Tecnologias em Saúde, CEMIC, professora associada nas carreiras de Medicina e Terapia Física em Instituto Universitário CEMIC, e entre 2010 e 2016 se desempenhou como investigadora no Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, IECS, que é centro colaborador da OMS e OPS em termos de avaliação de tecnologias, e é médica especialista em pediatria e magíster em efetividade clínica da Universidade de Buenos Aires. Muito bem, estamos muito contentos, agradecer uma vez mais a Francisco e a Lucila por aceitar tão amablemente fazer esta apresentação para todos nós outros. É tema que, sem dúvida, desperta muito interesse entre todos os membros, e não só entre os membros de Redetza. Já temos aí quase 100 conexões, o que significa que, sem dúvida, aí eu diria mais de 200 pessoas já conectadas entre distintas conexões, auditórios, grupos já em cada instituição, que muitas vezes se reúnem com um grupo de várias pessoas. Assim que já temos grande interesse, hemos disseminação pelas redes sociais, também pela resposta que hemos recebido, vimos que é realmente algo que desperta muito interesse. Sabemos que a Argentina, em los últimos tempos, realmente tem um momento muito dinâmico com a própria criação da comissão. Já temos já há 1 ano e meio, não, de existência da CONETEC, e também com toda a discussão da criação de uma entidade, um ente, de uma agência de avaliação de tecnologias, que está em discussão na Argentina neste momento. Então, é um tema que cobra cada vez mais força, ganha cada vez mais importância. A Argentina, historicamente, é um país em que há muita capacidade em tema de avaliação de tecnologias, né, vários grupos muito fortes no tema, e assim que, por isso, creio que ha despertado tanto interesse entre todos os membros de Redetza e mesmo fora da própria rede. Com esta introdução, que quizás não foi
foi um pouco larga. Eu, então, já passo a palavra a nossos invitados de hoje. Creio que vamos a empezar com, por que entendo, com Francisco, depois passamos a Lucila e depois Francisco hace el cierre de la apresentação. Com esto, então, Francisco, Lucila, com a palavra, uma vez mais, muitas graças pela participação neste programa de webinars. Adelante. Hola Alejandro, muchas gracias. Hola a toda la red. Bueno, es un gusto para mí, para nosotros dos, poder participar ahora como ponentes en el programa de webinars de Redetza. Así que un enorme saludo para toda la red. Además de nosotros, el secretario, el doctor Rubinstein, quiso dejar un saludo también para toda la red y destacar la importancia. Así que antes que nada queríamos empezar con el saludo del secretario Rubinstein. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un enorme placer presentar hoy este webinar sobre la historia y el desarrollo de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina, la CONETEC, que van a impartir hoy Lucila Breares y Frank Cacao. Para nosotros ha sido un desafío enorme porque logramos por primera vez en nuestro país reunir a todos los actores del sistema de salud que están involucrados en el financiamiento de las coberturas, tanto públicas como privadas. Y además, con la participación de otros, digamos, del ombudsman, de los pacientes, de organizaciones de pacientes, resguardar también los criterios éticos a través de personas expertas que puedan evaluar también el programa. Y donde se ha trabajado, digamos, a lo largo de este tiempo en la creación de un prototipo que sea de alguna manera el precursor de lo que pronto va a dar la luz en Argentina, que es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esto ha sido, digamos, un desarrollo muy exitoso, donde ha estado involucrado todo el Ministerio de Salud de nuestro país y donde hemos contado con el apoyo de la Redetza, de la Organización Panamericana de la Salud, y también con la red argentina, Redetza, que es una de las instituciones involucradas en esta iniciativa. Así que para mí es muy importante que se cuente, digamos, esta iniciativa y que de alguna manera esto sirva también para el resto de los países latinoamericanos de nuestra región, a que emprendan estos procesos donde es muy importante generar un ámbito donde las políticas de cobertura sanitaria sean desarrolladas con criterios objetivos, explícitos y transparentes, donde se sepan absolutamente cuáles son los criterios que van a guiar la toma de decisiones, tanto en el marco de valores como en aquellos criterios que tienen que ver con cómo las preferencias sociales y cómo cada sociedad prioriza las coberturas sanitarias de acuerdo a criterios de costo, efectividad clínica, de impacto sobre la actividad o sobre la salud pública. Así que para mí es muy importante presentar esta iniciativa. Bueno, ese fue el saludo que nos quería dejar el doctor Rubinstein. Ahora sí, vamos a contarles concretamente sobre la experiencia de la CONETEC en este año y medio de su creación. Bueno, como ustedes saben, en el último tiempo, aquí en la red tenemos muy bien claro, las tecnologías sanitarias han tenido un enorme impacto en los resultados en salud y son insoslayables para una buena calidad de atención. Pero bueno, ¿cómo pueden hacer los sistemas de salud, las autoridades sanitarias para conocer cuáles son aquellas tecnologías más adecuadas, más apropiadas y que mejores resultados de salud aportan para las poblaciones y para cada tipo de pacientes? Y bueno, la evaluación de tecnologías sanitarias es una herramienta que desde los últimos 25, 30 años y un poco más, y con importancia creciente, se utiliza tanto desde las autoridades, tanto en la relación médico-paciente como a nivel meso y a nivel macro, las autoridades sanitarias de los países, para tomar decisiones en salud y que mejoren los resultados que tenemos en salud y poder elegir alternativas para cada uno de los pacientes, de las poblaciones. ¿Cuáles criterios que se toman en cuenta y en base a qué criterios se eligen en general y qué criterios tiene en cuenta la ETS? Estos son algunos de los criterios en general: la seguridad, la eficacia, la calidad, también los costos, las preferencias de los pacientes, el marco legal y el ético. Como decía, esto no es una lista de criterios exhaustivos. La ETS, como todos sabemos, depende mucho del contexto y a cada
según el contexto y según las preferencias de la persona, la autoridad la institución que esté usando la herramienta, va a elegir diferentes criterios para evaluar las tecnologías sanitarias que más se adecuen a las necesidades que tenga, pero estos son algunos que podríamos quizás considerar las core. Un poquito cómo es la situación del sistema de salud en Argentina para entender en qué contexto está inserta la Conetec, de la que le vamos a contar. El sistema de salud argentino está altamente fragmentado y segmentado. Tenemos un sector público que responde más o menos, es un total del 35% del total del sistema de salud, y que además está dividido en 24 distritos, en las 24 provincias, depende de la salud de las provincias, o sea, ya ahí está dividido el sector de la seguridad social, que es alrededor de un 60%, que también está dividido en más o menos en 300 o un poco más, 315 aseguradores de salud, y después una parte del sector privado, que es el restante, que también tiene otros tantos seguros, lo que da como resultado una alta fragmentación y segmentación y compras segmentadas y tomas de decisiones individuales dentro de cada uno de estos subsistemas. El resultado de esto es que hay enorme variabilidad y discrecionalidad en las prestaciones. Esta variabilidad y discrecionalidad tiene consecuencias consecuencias para los pacientes, para la población, en que los resultados sanitarios son menores de los que podríamos esperar para el nivel de gasto que tenemos, y esta discrecionalidad y variabilidad lleva a la judicialización, a que los pacientes se vean en la necesidad de judicializar sus reclamos, aquello que sienten que necesitan o que les es prescripto, una práctica muy penosa que lleva a que las decisiones, en vez de ser tomadas de acuerdo a la mejor evidencia, sean tomadas por un juez, una situación que tampoco es cómoda para los jueces. Y solo para mencionar algunas de los resultados de esta alta inequidad entre jurisdicciones, coberturas y niveles de ingreso, que no mencioné antes, esta alta fragmentación y segmentación también tiene un correlato. El nivel de ingreso, los niveles de ingreso más bajos tienen resultados sanitarios peores que los niveles de ingreso más altos, es otro nivel de inequidad. La mortalidad materna puede tener diferencias de hasta 10 veces entre diferentes distritos o diferentes seguros de salud. Lo mismo ocurre con la mortalidad de cáncer de cuello de útero, que es totalmente prevenible entre distintos sistemas de salud, totalmente prevenible de acuerdo con Papa Nicolau. Y el tiempo de revascularización post-infarto también puede tener diferencias de 3 a 10 veces según el seguro de salud que uno tenga o el distrito en el que uno viva. La idea entonces es ir intentando de que estas diferencias vayan disminuyendo, que haya mayor igualdad entre los distintos sistemas de salud y que esta fragmentación y segmentación vaya terminando. Esa es la idea de la cobertura universal de salud, una cobertura efectiva. Y es en este marco que se inserta la Conetec. ¿Cuál es el vínculo actual entre la evaluación de tecnologías sanitarias y la toma de decisiones? En el último tiempo, en los últimos años, ha habido muchas iniciativas de involucramiento de la evaluación de tecnologías sanitarias. Está la resolución 370 de la Superintendencia, que inició hace un par de años, que fue quizás la primera iniciativa a nivel nacional, que solicitaba información concreta de evaluación de tecnologías a los productores para considerar su incorporación al PMO. Luego surgieron también, una gran cantidad de áreas de TS en financiadores públicos, y también la incorporación de evaluación de tecnologías y comisión de evaluación de tecnologías dentro de la seguridad social y dentro de los seguros privados, para tomar todas aquellas decisiones que no estaban siendo tomadas por una entidad nacional superior, o que el programa médico obligatorio, que es algo así como el plan de beneficios nacional, que estaba quedando desactualizado y que en vez de funcionar como techo, estaba funcionando como piso, para decidir de manera racional y explícita y en base a evidencia la incorporación de todas aquellas tecnologías que hasta ese momento no estaban incorporadas. Lo que estamos diciendo es que
hubo quizás primero un desarrollo en el sector privado y el sector sin fines de lucro antes que en el subsector público. En 2008 hay dos iniciativas, un poco... 2018, perdón, 2008, el proyecto de creación de la ley de agencia, se envió al Congreso un proyecto de creación de agencia que todavía está en discusión y que eventualmente, esperemos que en el corto plazo, salga, vea la luz y tengamos una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Y aquí desde la Secretaría, el secretario firmó una resolución para la creación de la Conetec. La idea, como decía recién el secretario Rubinstein, la idea es tener un prototipo de agencia, que la comisión vaya surgiendo, vaya sirviendo de base para que al momento en que tengamos la agencia, todo el camino recorrido ya sirva de base. Estaba diciendo, en abril del año pasado, ya hace un año y medio, por resolución fue creada la comisión y los miembros que componen la comisión, aquí están el Ministerio de Salud, el PAMI, la Agencia Reguladora Argentina, la Superintendencia, el Consejo Federal de Salud, que representa a las provincias, las obras sociales nacionales y provinciales, que son los seguros de salud, las empresas de medicina prepaga, la Defensoría del Pueblo, que es el Ombudsman, y también representantes de asociaciones de pacientes. Estos son los miembros que componen la comisión. Como ven, es una representación bastante heterogénea que intenta representar a los actores principales del sector salud. Es una representación también coincidente con el Consejo Consultivo que está propuesto en el marco de la ley de creación de ANET, de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Esta es un poquito la estructura, un esquema de la estructura de cómo está formada la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías. Tenemos 4 mesas, arriba pueden ver una mesa de transparencia. La mesa de transparencia abarca el funcionamiento de prácticamente toda la comisión. El coordinador de la mesa de transparencia participa de las reuniones de todas las otras mesas y la idea es justamente garantizar o velar por la transparencia. El coordinador es un especialista en bioética y velar porque el debate ético se realice adecuadamente y además que se cumpla con el reglamento y con los manuales de la Conetec en todas las otras mesas. Y si hubiera alguna propuesta que hacer o hubiera recolectado de algún otro miembro de la mesa de transparencia un reclamo o un pedido, puede elevarlo a la coordinación general y operativa para modificar los procedimientos actuales. Después tiene otras mesas, una mesa técnica. La mesa técnica está integrada por los mismos miembros que veíamos en la slide anterior, pero además por instituciones académicas independientes que no reciben, que están de manera voluntaria, igual que el resto de los actores. Todos los actores están de manera voluntaria. La Conetec a día de hoy no tiene un presupuesto propio, si tienes uno muy pequeño, y la mesa técnica es la que hace la evaluación. Concretamente, las instituciones a esta mesa técnica pueden prestar más de una persona, más de un integrante. Esta mesa no vota, sino que trabaja y hace los informes técnicos. Hay también una mesa de pacientes. La mesa de pacientes tiene una coordinación técnica de especialistas metodológicos, especialistas en la investigación cualitativa y también representantes de organizaciones de pacientes seleccionados por la Coordinación General para hacer el vínculo con las sociedades de pacientes, con pacientes individuales, pacientes expertos, defensores de pacientes y cuidadores. Este informe que tendría el input de la mesa de pacientes, el aporte de las instituciones académicas, también de sociedades científicas, productores de tecnología. Luego es enviado a la mesa de decisores, que emite una recomendación que es sometida a revisión, a consulta pública, y finalmente hay una recomendación final. Un poco lo que mencionaba antes de las 4 mesas. La mesa técnica hace una evaluación que podríamos llamar en inglés como un assessment, evalúa la tecnología en términos de calidad de evidencia, magnitud de beneficio clínico, coste-efectividad, impacto presupuestario,
impacto sobre la salud pública, impacto sobre la equidad, el assessment, y la mesa de decisores con el informe que tiene el input de la mesa de transparencia y la mesa de pacientes, hace la appraisal, la valoración, emite recomendaciones y valida políticas de cobertura respecto de la tecnología evaluada. Sí, ahora Lucila. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo les voy a contar un poco cómo fue el camino a partir de la creación de la CONETEC. Bueno, lo primero que hubo que hacer fue constituir la comisión. La resolución 623 invitaba a participar a todos estos integrantes que les contó Francisco. Estas estructuras, ya sea tanto públicas como privadas, tenían que aceptar la invitación. Por suerte aceptaron todas. Y se constituyó la comisión inicialmente con la mesa, las dos primeras mesas que empezaron a funcionar fue la mesa de pacientes la mesa técnica y la mesa de decisores. Y la mesa de pacientes se empezó a trabajar en constituirla en 2018, pero finalmente se constituyó en 2019, ya Francisco les contará más adelante. Una vez que tuvimos constituida la comisión y las dos mesas que empezaron a trabajar desde el principio, nos pusimos de acuerdo en qué estructura iba a tener el informe de evaluación de tecnologías y se trabajó en la definición del marco de valor, que tiene estos 5 valores que están listados acá, que en los que voy a ahondar en las próximas diapositivas. También lo que se definió fue qué actores relevantes íbamos a convocar, que los veían en la estructura gráfica que les presentó Francisco, entonces que íbamos a querer tener involucrada a la sociedad civil a través de las sociedades de pacientes o de representantes de pacientes, y que íbamos a tener la potestad de convocar a sociedades científicas o a los productores de tecnologías para que trajeran sus inputs a la mesa técnica en caso de ser necesario. Y durante el 2018, en ese semestre del 2018, ese segundo semestre del 2018, evaluamos 3 tecnologías. Las tecnologías que evaluamos fue el nusinersen para la atrofia muscular espinal, el bevacizumab para la degeneración macular asociada a la edad y el pembrolizumab para el cáncer. El pembrolizumab para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, avanzado y resecable o metastásico en primera línea. Bueno, les cuento un poquito sobre el marco de valor. Primero lo que se hizo fue partir de una revisión sistemática de la literatura, se entrevistaron actores claves y se revisaron marcos de valor que ya se están usando en otros países del mundo y en otros sistemas de salud del mundo. Y elegimos los 5 valores para nosotros, para la CONETEC. Uno de esos valores es la calidad de la evidencia disponible, que se evalúa mediante metodología GRADE. Por tanto, al usar esta metodología, tenemos 4 niveles de evidencia: alta, moderada, baja y muy baja. El segundo valor es la magnitud del beneficio. Lo que buscamos con esto es saber o evaluar el impacto real de la tecnología sobre la vida de los pacientes. Nos basamos en la metodología que usan en Alemania, en el Instituto de Evaluación de Tecnologías alemán, que se llama IQWiG, ¿sí? Y la magnitud del beneficio se la gradúa o se la califica en 3 categorías. Consideramos, o digamos esto lo tomamos de IQWiG, se considera un beneficio mayor cuando se reduce la mortalidad o las complicaciones generadas por la patología, ¿sí? O un impacto muy importante en la calidad de vida. Consideramos que la magnitud del beneficio es considerable cuando la reducción de la mortalidad es moderada, o de las complicaciones, cómo afecta la vida, en la vida de las personas esta patología, porque no todas las patologías acortan la sobrevida, o un impacto moderado en la calidad de vida, y un impacto menor o un beneficio menor sería cuando no tiene ningún impacto en la mortalidad y lo único que reduce son temas menores en lo que es la afectación de la vida o de la calidad de vida de las personas. El tercer valor es el impacto económico.
la comisión no tiene en este momento la capacidad de tiempo, sobre todo, de realizar evaluaciones económicas completas. Si nos hubiéramos planteado hacer evaluaciones económicas completas, nosotros no hubiéramos podido evaluar 3 tecnologías en un semestre. Por esto que les decía Francisco, somos un equipo chico y todos los técnicos participan ad honorem. Entonces, lo que hacemos es evaluar el impacto económico mediante un impacto presupuestario o tomando evaluaciones económicas que encontremos ya realizadas. La metodología para evaluar el impacto económico la tomamos de la metodología desarrollada por la Agencia de Evaluación de Tecnologías del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y los 3 grados sería favorable, incierto o no favorable. Y por último, pero no por último, no porque sea menos importante, tenemos los 2 criterios que evalúan el impacto en la equidad y el impacto en la salud pública. Para el impacto en la equidad también nos basamos en la metodología GRADE, evaluamos si estamos mejorando o no la equidad en el sistema de salud, ya sea dentro del grupo de pacientes con la misma patología y dentro de el grupo, el colectivo de pacientes o de personas beneficiarias del sistema de salud. Se evalúa el impacto como positivo, probablemente positivo sin impacto, probablemente negativo y negativo. El impacto en la salud pública, la herramienta de evaluación no la tomamos de ningún lado, la desarrollamos nosotros. También se evalúan estos 5 grados, los mismos que el impacto en la equidad. Y evaluamos el impacto en la salud pública teniendo en cuenta las metas del desarrollo sustentable para el 2023, ¿no? También en cuanto a las políticas sustantivas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Argentina. O sea, el Ministerio se plantea metas y políticas, como por ejemplo la de salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil. Entonces evaluamos alineadas, están las tecnologías que estamos evaluando con las políticas sustantivas del Ministerio. Finalmente, ¿qué tipo de recomendaciones hará la CONETEC? Hoy hace la CONETEC al secretario de Salud y a la ministra de Salud y Desarrollo Social. La CONETEC recomienda sobre la inclusión en la cobertura, o sobre la no inclusión en la cobertura, o da una recomendación condicionada. Esto quiere decir que recomendaría la incorporación si se cumplieran determinadas condiciones, como la negociación del precio o la creación de un protocolo de seguimiento, o que esta tecnología se incorpore pero bajo la creación de un programa en donde la gente podría estar seguida y monitoreada de determinada manera. O por ahí en un determinado grupo de pacientes, para después ver si aparecen nuevas indicaciones, se podría llegar a ampliar. En general, en nuestra corta experiencia, creemos que la mayoría de las recomendaciones van a estar en este grupo. Pero bueno, de esto depende de las tecnologías y la cantidad de evidencia con la que encontremos. Además de la recomendación, la CONETEC define, como les decía, la política de cobertura, ¿sí? Limitando no la cobertura, pero sí la población que más se beneficiaría de estas intervenciones. Bueno, llegamos al 2019 y finalizamos el 2018 y empezamos el 2019 desarrollando la metodología de priorización, porque sabíamos que íbamos a necesitar priorizar y para elegir el listado de tecnologías para el 2019. Esto es algo que la CONETEC, al mismo tiempo que empezó a evaluar tecnologías, desarrolló sus documentos técnicos, ¿sí? Así que llegamos al 2019 con el manual de trabajo armado, y empezamos el año con la metodología de priorización. Así pudimos seleccionar las tecnologías que íbamos a evaluar este año.
Como les decía, empezamos a trabajar con la mesa de pacientes en 2018, pero le dimos la verdadera forma y su estructura actual en 2019 y empezamos a evaluar las 5 tecnologías que fueron el resultado de la priorización. ¿Cómo hicimos la metodología de priorización? Bueno, las tecnologías que se priorizan son las que solicitan, o sea, las que traen a nosotros los miembros de la mesa técnica y decisora. Eso quiere decir que las instituciones que forman parte de la mesa técnica y decisora son quienes proponen el listado largo de tecnologías. Y los técnicos puntúan esas tecnologías en base a 5 criterios. Estos criterios fueron tomados, también hicimos como más o menos como con el marco de valor, o sea, se tomaron herramientas de priorización, sobre todo la de el Mercosur y la de la Agencia Vasca, ¿sí? Pero se revisó la literatura y en base a los criterios de priorización que se usan en otras partes del mundo, seleccionamos los nuestros, fuimos reduciendo la lista y testeamos esta herramienta, vimos que funcionaba y finalmente decidimos usarla. Los criterios que usamos para priorizar es la población afectada por el uso de la tecnología, puntúan muy alto las muy prevalentes, pero también siguen con 4 puntos, pero con 3 puntos puntúan las muy raras, porque si no nos dábamos cuenta que necesitábamos este mix entre qué es más importante y siguen las medianamente raras y las medianamente prevalentes con menores puntos. El impacto en la enfermedad, cuanto más curadora o solucionadora de problemas es una tecnología, más puntúa. Si una tecnología que nos va a resolver el problema y va a curar una enfermedad es valorada con más puntaje. Por supuesto, esto es a priori, ¿sí? Es para qué se propone esta tecnología. El potencial impacto en los servicios y en las políticas de salud, en este caso tiene que ver si incorporar esta tecnología requiere a priori mucho cambio en el sistema de salud. Por ejemplo, si tuviéramos que salir a construir laboratorios o equipar al sistema de salud con cosas que no está equipado, o salir a capacitar a los médicos para usar esta tecnología o no, ¿sí? La demanda social o judicial, esto es, qué demanda existe en la sociedad para solucionar el problema de salud para el que se propone la tecnología, y a priori el impacto económico, ¿sí? Sería algo que generara gastos catastróficos o a priori ahorrara dinero en el sistema de salud. Entonces, la mesa técnica discute, o sea, todos los integrantes de la mesa técnica puntúan las tecnologías propuestas y después se hace una especie de puntaje promedio y se discuten. ¿Por qué? Porque discutimos esta lista que queda de menor a mayor con puntaje, pero decidimos a esta herramienta de priorización agregarle también un segundo paso que es un cupo, como para asegurar que diferentes tecnologías que están propuestas para diferentes grupos poblacionales estén en nuestra evaluación, ¿sí? Y que no terminemos evaluando solo cosas muy caras o solo cosas para enfermedades raras entonces decidimos, además de estos primeros 5 valores que les explicamos, después este listado de menor a mayor, forzarlo o ir llenando estos cupos, ¿sí? Un cupo sería para enfermedades raras, como que para que cada año o cada vez que nos sentemos a ver cuántas tecnologías, o sea, cuáles 5 tecnologías vamos a empezar a evaluar, incluyamos una enfermedad rara. Que podamos incluir una tecnología que favorece la equidad o que tiene impacto favorable en la salud pública, que incluyamos una tecnología con alto impacto económico. Nos interesa también empezar a evaluar formalmente la desinversión en el sistema de salud y por eso pusimos un cupo de desinversión. Y como les contábamos que somos un grupo chico y ad honorem, también incorporamos una quinta tecnología, eligiendo por ahí una tecnología que ya había sido evaluada por algunos de los integrantes de la CONETEC y que nos sirviera
hecho como punto de partida para hacer el nuestro, y esto nos daba posibilidad de evaluar una tecnología más en el año, porque digamos, el trabajo iba a estar hecho ya en gran medida. Este listado se lleva a la mesa decisora y finalmente, si la mesa decisora nos da el ok, llegamos a las 5 tecnologías para evaluar en el año. Bueno, entonces quería contarles específicamente un poco de la mesa de pacientes, algo muy importante, que también es un poco política desde el secretario, es que a diferencia de otros procesos que en otras jurisdicciones, en otras latitudes, la mesa de pacientes aquí tuvo la iniciativa de ser incorporada desde el inicio. Esto quiere decir que no esperamos, bueno, como comentaba Lucila, aquí se empezó a trabajar a medida que se fueron generando los procesos, y la incorporación de la mesa de pacientes fue desde el inicio. No se esperó a tener el resto de los procesos consolidados para incorporar la mesa de pacientes, sino que está incorporada desde el principio. La idea de la mesa de pacientes es que los pacientes puedan aportar la valoración de la experiencia de vivir con la condición para que se está evaluando la patología o la patología o la tecnología concretamente que se está evaluando, también las expectativas que tienen de la tecnología en caso de que no la estén usando, y también aportar la experiencia en el sistema de salud nacional, que este tipo de información difícilmente la podemos obtener de estudios o de ensayos clínicos. Perdón, antes de pasar a las tecnologías en evaluación, queremos contarles un poquito, muy brevemente, de cómo es el proceso de la mesa de pacientes. La mesa de pacientes tiene varios procesos, pero en principio la idea es que desde el inicio de la evaluación, en el momento de la pregunta pico, cuando se evalúa el foco, representantes de la mesa de pacientes, estos pacientes que están desde el principio, forman parte de la mesa técnica y contribuyen en el foco de la ETS. Hay un intercambio y la idea es que aporten y que la mesa técnica informe a ellos todas aquellas cuestiones en que es importante obtener más información de los pacientes, que permita ponderar mejor cuáles son los puntos finales relevantes. Muchas veces vemos que en un estudio se evalúa un punto final y es el punto final que la tecnología más mejora, pero quizás no es ese el punto final, por ejemplo, que es más ponderado por los pacientes. El paciente quizás pondera otro punto final con mayor importancia, y esa es una de las cosas más relevantes, ponderar adecuadamente, por ejemplo, los puntos finales. A partir de eso se elaboran unos cuestionarios, o cuestionarios que se hicieron tomando en cuenta otras experiencias internacionales también, unos cuestionarios validados por HTAI, y se adaptan a cada una de las tecnologías que estamos evaluando, y se hace una convocatoria a través de organizaciones de pacientes, a través de la página web, en la cual las organizaciones de pacientes, es importante destacarlo, han tenido un papel importante en reunir pacientes, de reunir voluntades para llenar estos formularios que demandan información de parte de los pacientes. Y luego, una vez que se obtiene esta información de los formularios, se emite un informe preliminar, que también se comparte con la mesa técnica, y se hace una reunión presencial para discutir más en profundidad lo que ya se obtuvo con el formulario, en estos formularios. Se emite un informe a partir de la mesa presencial, y este informe se comparte tanto con la mesa técnica como, más importante todavía, con la mesa decisora, para que al momento de emitir la recomendación tenga en cuenta todos estos aportes de la mesa de pacientes. Un poco entonces en 2019, como comentaba Lucila antes, se usó la metodología de priorización y se eligieron 5 tecnologías a partir de esos 5 cupos. Una de ellas fue sacubitril valsartán, en insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida, afotase alfa en hipofosfatasia, reemplazo valvular aórtico percutáneo para estenosis valvular severa sintomática, palbociclib y ribociclib en cáncer de mama de RH positivo, HER2 negativo, y una, podemos decir, mega ETS casi, que es un tratamiento farmacológico en diabetes tipo 2, que si bien tenemos 5 cupos, esta podría contar como varios, porque como imaginan, son varias, bueno, como saben, son varias
evaluar en este cupo. Es una ETS compleja, pero muy importante. Brevemente, también en aras del tiempo, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Quizás lo más relevante es que es la primera vez que todos los actores o varios de los actores del sistema de salud están reunidos en una misma instancia para discutir la incorporación de tecnologías y de políticas de cobertura, y que se ha formado un equipo de trabajo diverso de estos distintos actores, con sus distintas perspectivas, con sus distintas problemáticas y sus distintas necesidades, pero es un equipo de trabajo con excelente capacidad técnica y de múltiples disciplinas. Y respecto de la institucionalización, finalmente estamos logrando que esta comisión, que ha ido trabajando a medida que se ha ido formando, empiece a institucionalizar sus procesos. Se ha creado un manual de estructura y funcionamiento, una herramienta de priorización y un marco de valor, que son las que describe Lucila, y ya se han evaluado entre las 3 del año pasado y las 5 están en evaluación, 8 tecnologías sanitarias. La incorporación de la sociedad civil a través de la Mesa de Pacientes y la Defensoría del Pueblo, y un incipiente reconocimiento también por parte del Poder Judicial como fuente de consulta previa a la resolución de amparos de salud. Cada vez más la CONETEC está recibiendo consultas antes de tomar una decisión, lo cual parece una iniciativa, parece un principio muy importante para que, quizás no para morigerar la judicialización, pero bueno, quizás para morigerar la judicialización, pero para que esta judicialización tenga al menos detrás una respuesta en base a evidencia, explícita, clara y transparente. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas en el contexto actual? Mirando al futuro, esto simplemente lo dejamos como preguntas. ¿Cómo manejar el stock de tecnologías que necesitan ser evaluadas? Claramente, la capacidad de evaluación que tenemos hasta el momento está muy lejos de dar respuesta a la necesidad de tecnologías que necesitan ser evaluadas. ¿Cómo lograr una masa crítica de recursos humanos capacitados? En el último tiempo hemos tenido como explicábamos antes, un enorme interés en la evaluación de tecnologías sanitarias, lo cual se ha visto también en que desde el sector privado ha habido también una captación enorme de recursos humanos, y para el sector público es difícil sostener esta necesidad de recursos humanos capacitados. La mejor manera de involucrar a los actores. Tenemos una estructura que hemos presentado recién sobre cómo involucrar a los pacientes, pero que la incorporación de actores relevantes es una discusión constante en todos lados, y pareciera que si quizás la parte técnica de la evaluación de tecnologías, sobre la discusión sobre la eficacia, por ejemplo, ya está más resuelta, la parte de incorporación de los actores relevantes todavía hay bastante por discutir y todavía no hay un modelo al cual imitar. Aquí tenemos algo que hemos desarrollado, pero siempre es mejorable y hay más actores a quienes incorporar siempre. Entonces esto todavía probablemente se puede mejorar mucho. ¿Cómo lograr resultados más constructivos con el Poder Judicial? Mencionaba recién que es un incipiente involucramiento de los jueces, pero todavía la judicialización en Argentina y en todos los países de la región es enorme. Es un problema que no es un problema solamente para el sistema de salud, por supuesto, es principalmente un problema para la población y para los pacientes que se ven enfrentados a esta penosa alternativa. Y también, último pero no menor, cómo monitorear las tecnologías una vez incorporadas, que es un tema muy importante y que tiene que ver con una perspectiva más integrada de la evaluación y el uso de las tecnologías. Una vez que las tecnologías son incorporadas, ¿cómo sabemos si cumplen con los resultados que prometieron, digamos, en los estudios, y que esas evaluaciones con las que fueron incorporadas realmente, teniendo en cuenta el costo, realmente están dando cuenta de los resultados y las decisiones que se tomaron a ese respecto? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos, y por supuesto estamos abiertos a muchas más. Queríamos por último mencionar que dice próximamente, pero en realidad ya está funcionando la página web de la CONETEC. Invitamos a todos a participar de ella. En las próximas semanas incorporaremos ahí estos manuales que mencionábamos antes, que todavía no está la versión final, porque
edición y de ese tipo, y también las convocatorias a pacientes. Hay alguna convocatoria que ya está abierta, pero en los próximos días subiremos el resto de las convocatorias a los pacientes para participar. Bueno, eso es todo de nuestra parte, tenemos no habernos excedido mucho en el tiempo. Muchas gracias y bueno, Alejandra, Stephanie, estamos abiertos para las preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Francisco, Lucila. Una excelente presentación, muy clara, y realmente impresionante. Com um ano e meio, realmente muitos avanços, não? Sem dúvida, muitos avanços. Queria, bem, primeiro, já pedir a los colegas que podem pôr suas perguntas. Já veio que há algumas perguntas já aqui no chat. Não, para que dá mais fácil, vamos fazer todas as perguntas no chat. E como sempre, Stephanie, Mônica, me vai ajudar a organizar essas perguntas. Queria também mencionar e agradecer esta muito especial participação do secretário de governo, Dr. Adolfo Rubinstein. Uma surpresa aí para os colegas de Redetza, sua participação por este vídeo gravado e agradecer e enviar meus saludos ao Dr. Rubinstein. Dizer que já temos neste momento mais de 140 conexões, realmente alto nível de interesse, agradecer a todos que estão aí conectados. Bien, vamos entonces ya directamente arrancar con las preguntas. Yo mismo tendría algunas preguntas, pero voy a dar la vez aquí a los colegas de la DETA, porque sin duda hay preguntas aquí. Vamos empezar entonces. Yo pediría que, por favor, las colegas, puedan, además de poner su nombre ahí, también la institución, porque institución de país, porque así nos facilita después para hacer la memoria de esta sesión y compartir la información con todos, ¿ok? Bien, tengo aquí pregunta de Santiago Ordóñez. Pregunta: ¿qué impacto tienen las decisiones de evaluación? Yo imagino que menciona las recomendaciones del proceso de evaluación en el sistema de salud al no ser vinculante la evaluación. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta que en este momento todavía no es vinculante entre evaluación e incorporación, ¿qué impacto tienen las decisiones en el sistema de salud? Entonces ya paso a esa primera pregunta para nuestros invitados. A ver, si bien es verdad que no son vinculantes, al tener sentados en la mesa de decisores a representantes de todo el sistema de salud, de alguna manera, si la mesa decisora que tiene representadas a las obras sociales provinciales, a las provincias, al sector de medicina prepaga y, por supuesto, al sector público a través del Ministerio de Salud, de alguna manera, si bien no es obligatorio, nos garantizamos un grado de aceptación importante, porque si la decisión de recomendación se logró por consenso, uno esperaría que las personas que dieron el consenso hicieran todo lo posible por incorporar esa tecnología al área del sector salud que les corresponde. Así que la primera la primera tecnología de la cual se emitió la recomendación, que fue en Nusinersen, otra vez, si bien no es vinculante, es incorporar programa médico obligatorio, si bien no todos los actores del sector salud están obligados a cumplir con programa
la gran mayoría sí. Así que creo que si bien no es obligatorio, el grado de aceptación es alto por la manera en la cual se llega a la recomendación por consenso. Muchas gracias, Lucila, por la respuesta. Tengo aquí una pregunta de Manuel Fernández, que é bastante ampla, um pouco complexa para resumir em pouco tempo, pero vamos lá. Que impacto se espera que as avaliações de tecnologias sanitárias tenham sobre a judicialização e sobre a cobertura universal? Bueno, sobre la judicialización, quizás un poquito lo que estaba diciendo antes, incluso si saliera la agencia, que sería vinculante, en el proyecto de agencia estaba establecido que la agencia sería un órgano de consulta. En el caso de la comisión no es formalmente, aunque tiene el espíritu de ser un órgano de consulta, un poder no puede obligar a otro a hacer algo, entonces el efecto que esperamos que tenga es a partir del conocimiento y la concientización por parte de los jueces, y que los jueces tienen que tomar, cuando se enfrentan a este tipo de decisiones, es una decisión muy incómoda porque en general es una decisión desinformada que tienen que tomar, y en la medida en que sepan y vayan conociendo que existe una institución que les da un respaldo para tomar una decisión informada, transparente, explícita, van a ir recurriendo más y más, en este caso, a la comisión y eventualmente a la agencia. La agencia, cuando esté, deberían hacerlo en todos los casos por ley. A la comisión esperamos que tenga un impacto favorable, lo está teniendo, cada vez se reciben más consultas. Y con la otra parte de la pregunta. No, con respecto a la incorporación en la cobertura universal de salud, yo creo que o sea, en la medida que se evalúen tecnologías que cumplan con los requisitos recomendados para ser incorporadas en la cobertura universal de salud, siendo que la CONETEC recomienda al ministro de Salud, yo creo que la comisión va a informar la decisión de incorporación de tecnologías al paquete de beneficios de la cobertura universal. Digamos, es el camino lógico y más, digamos, y es lo que espera el ministerio en este momento, es tomar decisiones informadas, y si queremos que todo el resto del sector salud tome decisiones informadas, ¿quién más que nosotros mismos en el ministerio, que somos los que es el ministerio el que decide el paquete de beneficios de la cobertura universal? Así que sí, de hecho, la evaluación de algunas de las tecnologías que mencionamos, como diabetes o insuficiencia cardíaca, son candidatas a ser parte del paquete de beneficios de la cobertura universal, así que vamos por ese camino, y por eso elegimos este mix de tecnologías para evaluar, para informar también el paquete de beneficios de la cobertura universal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces aquí para la siguiente pregunta, y viene de Costa Rica. Entonces, Costa Rica, como saben, auspicia nuestra próxima reunión de Redetza. Entonces, viene de Costa Rica para Argentina, que auspició la anterior reunión de Redetza, ¿no? Y desde la Caja Costarricense de Seguro Social, Jordan Salazar pregunta: quisiéramos saber quién se encarga de hacer la priorización y el filtrado de las solicitudes de ETS. Bueno, Jordan, gracias por la pregunta. Básicamente, los miembros que la lista de miembros que mencionamos hoy, que forman parte de la comisión, son quienes pueden proponer tecnologías para que sean evaluadas. Se hace ahí todos los miembros proponen, entonces hay una lista muy grande, muy larga de tecnologías, y esa lista de tecnologías es después sometida a la metodología de priorización que presentó antes Lucila. Todos los miembros entonces se evalúan de manera independiente de la mesa técnica, perdón, sí. La mesa técnica evalúa, tanto la mesa técnica como la decisión, las instituciones son las mismas, son los que proponen las tecnologías. La mesa técnica evalúa las tecnologías con esta metodología de priorización de manera independiente cada una de las instituciones.
Después los diferentes rankings resultantes, digamos, se discuten y se discuten las diferencias, se discute por qué una institución rankeó más una tecnología que otra y se llega a partir de la discusión a un ranking de consenso y se proponen 5 tecnologías de las que más rankean en ese ranking, las que cumplen y llenan esos 5 cupos que presentó antes Lucila. Esa propuesta de 5 tecnologías conjuntamente con el ranking se manda a la mesa decisora y la mesa decisora puede también debate los cupos, puede decidir cambiar uno o puede aceptar la propuesta que propuso la mesa técnica. Es así como se hizo este último año y esa es la metodología que está hoy en los manuales y que pretendemos seguir usando. Cabe aclarar que por ahí no ahondamos demasiado en esto. La mesa técnica está compuesta por gente especialista en la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿sí? O sea, cada institución de las que nombramos, el PAMI, la COSPRA, las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales, las entidades de medicina prepaga, prestan a la CONETEC sus mejores técnicos en evaluación de tecnologías sanitarias. Y son ellos los que se encargan de hacer esta mirada rápida de las tecnologías para poder contestar estas 5 preguntas de estos 5 factores sobre los cuales evaluamos las tecnologías para priorizarlas. Y como dijimos, lo hacen todos y hacemos como el promedio y después discutimos para llegar al consenso, ¿sí? De esta manera tenemos también macheados, o digamos, tenemos representados a todos los actores del financiadores del sector salud. Muchas gracias pela resposta. Eu tenho aqui outra pergunta de Jordan Salazar, da Caja Costarricense, mas eu creio que já está contemplada. A pergunta é qual é o papel do poder judicial dentro desse processo de avaliação e incorporação de tecnologias. Eu vou passar para a seguinte, se vocês pensam que há que complementar essa pergunta, pueden, sin duda. Creo que, de cierta manera, está contemplado en los comentarios de una reunión pregunta anterior sobre judicialización. La próxima pregunta es de, perdón, aquí que me perdí un minuto, Fernando Bonilla. Saludos, muchas gracias por tan excelente información. Y una pregunta de Fernando, interesante, un poco quizás filosófica. Así. La pregunta es, basados en la experiencia actual de ustedes, ¿qué hubieran hecho diferente para llegar más fácilmente a donde se encuentran hoy? A ver, qué pregunta difícil. Sí. A ver, lo que por ahí hubiéramos hecho diferente, lo que pasa que no hubo posibilidad de hacerlo en su momento, fue por ejemplo, en la mesa técnica no se incorporó toda la gente al mismo tiempo, la incorporación fue gradual porque las diferentes instituciones representadas, algunas tomaron más tiempo que otras para enviar a sus técnicos, y eso hizo que empezáramos a trabajar en un grupo más chico, que después se agrandó. Entonces, como los documentos técnicos son el resultado de toda la mesa técnica, no tienen un autor, ¿sí? Si bien hay un equipo que tiene asignada la producción de ese documento, después ese documento tiene que ser avalado por todos los técnicos de la mesa y tiene que ser discutido por todos los técnicos de la mesa. Entonces, lo que sucedió fue que de alguna manera en los primeros documentos como que empezamos de vuelta varias veces, porque se iban incorporando nuevos técnicos a la mesa a medida que íbamos trabajando, ¿sí? Y eso hizo que el proceso de finalización de los documentos fuera dificultoso. Y la otra cosa que nos hubiera encantado hacer diferente es incorporar a los pacientes, o sea, que la mesa de pacientes empezara a funcionar antes, porque en el caso de las 3 tecnologías evaluadas el año pasado, el input de los pacientes llegó a destiempo con el documento técnico, ¿sí? O sea, si bien a la mesa decisora llegaron las 2 cosas juntas, no tuvimos la posibilidad de incorporar a los pacientes. Esto que les contaba Francisco, hicimos
a hacer este año de que los pacientes informan el foco de la evaluación. La evaluación técnica se hizo y en paralelo, y casi, digamos, los pacientes hicieron su proceso y no tuvimos el mix entre pacientes y técnicos desde, digamos, que los técnicos recibieran la información de los pacientes mientras estaban haciendo la evaluación. Así que esas dos cosas, digamos, de cierta lentitud en la incorporación de todos los actores, hicieron que el trabajo durante el 2018, si bien fue muy positivo, fuera bastante más lento y complejo. Sí. Agregar a este último punto sobre todo, que fue importante también la incorporación para la mesa de pacientes, de coordinadores, de reestructurar la mesa de pacientes con una estructura más formal y agregar coordinadores a la mesa de pacientes que tienen experiencia en investigación cualitativa. Y un poco lo que dice Lucila, esta estructura permitió dinamizar y formalizar el proceso y que este año las evaluaciones se hagan, la parte de la mesa de pacientes se haga de manera concomitante con la mesa técnica. Pero básicamente sí coincido plenamente con lo que dice Lucila. Gracias. Vamos al siguiente. Es yo diría, una sugerencia y una pregunta. Viene de nuestros colegas de CUFAR, de la Universidad de La Plata, ¿no? Centros Colaboradores para Uso Racional de Medicamentos, de OMS-OPS. Doutora Perla, doutor Christian. Saludos, aproveito para saludar a toda a equipe de CUFAR aí em La Plata. La sugerencia es que, por favor, sería deseable por la que tenemos que los informes de evaluación de tecnologías se puedan ver, estar disponibles a todos en el sitio web de Conetec. Esa sugerencia y también para comentarios de Francisco Lucila. Y la pregunta, creo que va a ser difícil respuesta así en 2-3 minutos, pero la pregunta es ¿en qué se basaron para decidir evaluar Spinraza? Adelante. Bueno, primero, respecto de los informes, absolutamente, ¿sí? La idea es que esté todo, los informes, los manuales y todo público en la página web. La página web demoró un poco en salir por, bueno, algunos inconvenientes, pero por suerte ya tenemos la página web y la idea es que en el cortísimo plazo, en semanas, tengamos los informes publicados. Así que en ese sentido, totalmente. Y respecto del informe de Spinraza, el informe de Spinraza fue el año pasado, todavía no teníamos una metodología de priorización como tenemos este año. En cierta forma son los mismos criterios que están en la metodología de priorización, pero de manera un poco más informal. O sea, importancia para el sector salud, costo para el sistema de salud, potencial impacto de la tecnología en la expectativa de vida o en la mortalidad. No sé, Lucila, vos estabas ahí antes de que se estuvieran. A ver, todos sabemos qué impacto o cuán disruptiva fue el desembarco de una tecnología como el Spinraza o el nusinersen en todos nuestros sistemas de salud. Si nos basamos en los criterios de priorización que mencionó Francisco, que en ese momento no existían de manera formal, la realidad es que si nos vamos al criterio de la demanda social, había una demanda social importante por una decisión por parte de la Secretaría de Gobierno de Salud, y en parte de las funciones que tiene un comité de evaluación de tecnologías, una agencia de evaluación de tecnologías, más allá de ordenar las tecnologías en orden de prioridad y irlas evaluando lentamente, las que ya conocemos y demás, tenemos que tener la flexibilidad de incorporar una tecnología para evaluación, ya sea por pedido de la Secretaría de Gobierno o del Ministerio de Salud o de la población general. Entonces había una necesidad por una decisión, y qué mejor que respaldar esa decisión con un documento de evaluaciones de tecnologías, más allá de que sabemos que es más complejo que la evaluación de tecnologías la incorporación o no de nusinersen, pero en realidad, aunque hubiéramos priorizado aunque hubiéramos tenido el proceso formal de priorización en 2018, creo que nusinersen hubiera
sí o sí, porque había mucha demanda social por una decisión. Pero sí, la priorización de esas 3 tecnologías fue informal, o sea, se pusieron muchas tecnologías en la mesa y por consenso se decidieron esas 3, pero sin un sistema formal o una evaluación formal como fue la de este año. Muchas gracias por contestar la pregunta así de manera tan directa y poniendo todos los desafíos, ¿no? Que sabemos que este proceso, yo participé también de procesos en Brasil y se ve que el primer momento de estructuración no es fácil, ¿no? Que tiene que estructurar, pero ya tiene todas las demandas y tiene que organizar esto y caminar al mismo tiempo de establecer el proceso. Sí, son muchos desafíos. Gracias por compartir con nosotros esos desafíos. Bueno, tiene un montón de preguntas más. Voy a seguir un poco más. Yo diría quizás 15 minutos más, si posible. Y voy a hacer la siguiente pregunta. Pero você está bien. Voy a hacer la siguiente pregunta. Es Fernando Romanelli, de Asiapo, Argentina. Como se prepara, bom, se é possível responder, não sei se vai ser possível contestar, por exemplo, para o futuro, mas como se prepara o futuro traspasso da tarefa e procedimentos da Conetec à futura agência evaluadora. Então, tendo em conta que o momento que se aprove, imagino que a pergunta seja se já há algo em termos de preparação de uma futura transição dessa informação para que a agência pueda, quando criada, já arrancar. Então, essa é a pergunta. Como se prevê a ser ou se planeia ser na futura transição? Bueno, un poco como comentábamos antes, en el proyecto que está en este momento en discusión en el Congreso, los miembros que están propuestos son prácticamente los mismos miembros que forman hoy parte de la comisión. En ese sentido, la transmisión de información, el grupo de trabajo, los procesos, debería resultar algo bastante orgánico, en el sentido que el grupo de trabajo, los conocimientos generados, es algo que comparten las instituciones que han creado esta comisión. También, lo que veníamos diciendo respecto a la institucionalización, la idea de la publicación de los manuales, de todos los procesos, de todos los procedimientos, de todo lo que hemos hecho hasta ahora. La idea es publicarlo tan pronto como sea posible, idealmente en el cortísimo plazo, para que eso sirva, para que eso esté abierto a toda la sociedad, a todo el mundo, también para recibir propuestas y para mejorarlo, pero también como para que, sí, que una vez que esté afuera, la sociedad lo haga propio y de esa manera sirva para que la agencia lo tome. Y después, si se creara una agencia, dado que serían los mismos actores quienes estarían, sería natural que se siguiera de esta forma. Hoy la comisión, en la resolución de creación de la comisión, dice que el fundamento, la función de la comisión es hasta la creación de la agencia. O sea que está todo pensado de forma tal para que cuando se cree la agencia, todo lo que se hizo hasta ahora sirva de base. Es difícil hacer una transición a algo que todavía no existe. Si hoy se creara la agencia, sí podríamos tener quizás un mecanismo de transición, dialogar con quien fuera que fuera el titular o autoridad de la agencia y hacer una transición formal. Desafortunadamente ahora todavía no está, entonces más que la publicación y el consenso y convocar a más y más actores, o este tipo de actividades de difusión. No sé si hay mucho más que podamos hacer. Lu, ¿vos qué pensás? No, a ver, si dejar las cosas por escrito y hacerlas públicas hace que estén disponibles para que puedan ser utilizadas en el futuro. Y como dice Francisco, o sea, se espera que los actores o las instituciones miembros sean exactamente las mismas, por tanto, se esperaría que, o sea, si todos estuvimos de acuerdo y todos hicimos consenso para generar estas cosas, que estas cosas sean utilizadas en el futuro como punto de partida y que no empecemos de vuelta de cero con la agencia, sino que se use la capacidad creada y las cosas hechas, mejorándolas, por supuesto, pero como punto de partida. Ok, tengo una pregunta de María Fernanda Mejía. Creio que em parte já foi contemplada em um espaço anterior, pero de todas maneiras
voy a pasar la pregunta de María Fernanda. Quisiera saber qué metodología utilizaron o hicieron para la asignación de valores en la priorización de las evaluaciones, o sea, los temas a evaluar, los tópicos, y cómo determinam em caso de empate das tecnologias. Não sei se há alguma previsão para empate entre duas tecnologias. Bueno, para hacer la herramienta, como les conté, nos basamos en la herramienta del Mercosur, en la herramienta de la Agencia Vasca y en algunas, hay publicaciones que resumen los valores que se usan en el mundo y elegimos los nuestros, ¿sí? Estos grados de qué es más o menos importante dentro de cada valor también fue sacado de estas herramientas que ya existían. Y que las personas de la mesa técnica, o sea, a todos les provee, digamos, la mesa técnica, parte de la mesa técnica que fuimos Francisco y yo, que somos los coordinadores, juntamos la información mínima de cada tecnología que deberían tener en cuenta cada persona y de lo que deberían leer antes de llenar estos criterios y con eso cada integrante de la mesa técnica hizo su evaluación. Sí, tuvimos empates y lo que nos ayuda a desempatar es los cupos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, en primer lugar, una tecnología rara, en segundo lugar, por ejemplo, no sé, no tengo ahora el ranking en la cabeza, pero por ahí en segundo lugar está Batavi, que es una tecnología con alto impacto económico, y con el mismo puntaje estaban el sacubitril valsartán, por ejemplo, con otra patología rara que no fuera la asfotase alfa que ya había entrado. Como ya se había llenado el cupo de enfermedad rara y entre sacubitril valsartán y esta otra enfermedad rara tenían el mismo punto, el mismo puntaje, y sacubitril valsartán era una tecnología que creímos que favorecería, o sea, que tenía puntaje alto en favorecer la equidad, porque es una tecnología que apunta a la insuficiencia cardíaca, que es una patología muy prevalente. Por ejemplo, entre esas dos entraba en el cupo, o sea, de entre empate se llena el cupo vacío, ¿sí? Y igualmente se discuten y se llega al consenso de la mesa, pero la manera de resolver el desempate son los cupos. Graças. Tenho várias outras perguntas. Vou tentar poner agora várias perguntas juntas. Eu pediria a vocês se podem aí tomar nota de las perguntas e tentar da mesma maneira. Vão ser nas últimas, quizás, 2 blocos, este um mais depois, para ver se não vou lograr todas as perguntas, há muitas, assim que vou fazer todo mi esforço para que podamos cerrar às 12:30, não? Ou seja, 12 minutos mais. Temos aqui perguntas tem uma pergunta de Verônica Alonso. Qual é o mecanismo de eleição de representantes de pacientes? Então, vocês podem tomar nota dessa pergunta, Verônica Alonso. E algumas perguntas de Natália Zarino, de Argentina. Primeira pergunta, era que ao menos puder responder alguma de elas, são muitas, mas vou passar rapidamente. Consulta pública, poderiam dar mais detalhes sobre o processo de consulta pública? Como se levará a cabo, os informes preliminares, quais são os tempos? Se pode dar mais detalhes sobre o mecanismo de consulta pública. Pergunta, quando se iniciam as atividades de priorização para 2020? Não sei se já é um calendário estabelecido. Bem, na terceira pergunta, creio que já está contestada, quando vão ser públicos os informes de ETS, o mais pronto possível, pelo que Francisco comentou. E, bem, são essas perguntas por agora, para este bloco, e assim adelante. Bueno, respecto a la selección de los representantes de pacientes de este primer año, un poco, este primer tiempo, no este primer año, este primer tiempo hasta ahora, un poco como hasta ahora, los representantes de pacientes se eligieron, los eligió la Coordinación General de la CONETEC, tratando de tener una representación de
de distintas poblaciones dentro de los pacientes, se eligió de enfermedades poco frecuentes, se eligió también un representante de enfermedades oncológicas y también un representante de enfermedades autoinmunes. La idea es que se elija un cuarto representante. En principio, hasta ahora hay hasta 4 representantes, pero en la metodología de priorización, del manual, se postula una metodología de selección formal para la próxima selección de participantes, para la próxima selección de representantes de pacientes, a partir de la postulación de las propias instituciones de pacientes, y que se pueda hacer un proceso abierto donde las distintas asociaciones de pacientes puedan postularse y también quizás hacer un proceso de que se inscriban las asociaciones de pacientes y hasta puedan votar. Eso todavía no está del todo definido el mecanismo, pero estamos en proceso de definirlo, y también la idea es que haya algo formal y que los distintos cupos representen de la mejor manera a la comunidad de pacientes, y que esté formal y claro cómo se han elegido. Esta vez se eligieron tratando de representar a los pacientes de la mejor manera, pero como todo hasta ahora no había una metodología clara y representativa. La siguiente... Bueno, igual lo que le vemos de positivo a esto es que no quisimos esperar a tener la metodología formal para invitar a los pacientes, así que se los invitó, digamos, de la gente que, digamos, de las sociedades de pacientes que eran más cercanas al ministerio o que se acercaron con inquietud por la Conetec, bueno, fueron invitados, ¿sí? Esperamos que esto sea un poco más democrático para los pacientes en el futuro, pero no quisimos aguardar a tener el proceso para incorporarlos, y bueno, y quizá por eso no ha sido tan prolijo como hubiéramos deseado. Con respecto a la apertura a la revisión de los documentos por parte de la sociedad científica, de los productores de tecnologías y de la sociedad civil en su conjunto, lo que se espera y lo que tenemos pensado hacer es, luego de la publicación de los documentos en la página web del Ministerio, también se desarrollaron 2 formularios, uno para lo que es sociedades científicas y productores de tecnologías y otro para lo que es la sociedad civil, en donde vamos a recibir críticas, comentarios y o sugerencias a ese documento. Estas contribuciones van a ser evaluadas por la mesa técnica, y en caso de que la mesa técnica evalúe considere que el documento tiene que ser rehecho o corregido en alguna parte por estas contribuciones que se recibieron, se harán las modificaciones que serán necesarias, se va a incorporar al documento, esto estamos siguiendo más o menos el esquema que tiene CONITEC, se va a incorporar un resumen de estas contribuciones recibidas al documento final, y el documento final, una vez publicado, ya va a ser el final y la evaluación no va a ser eterna, ¿sí? Se publica una versión, digamos, preliminar, porque le falta las contribuciones de la sociedad. Una vez recibidas las contribuciones de la sociedad, las mismas se evalúan, se decide si el informe final va a ser igual al inicial o si requiere alguna modificación, y se va a publicar el informe final con la recomendación final. No me acuerdo si quedaba uno, creo que no, y lo de la priorización para el 2020 todavía no inició. Ok, vamos a intentar hacer um último bloco aqui. Uma pergunta de Soledad Carlson, do Hospital en Argentina, sobre menciona que en muchos casos algunas organizaciones de pacientes tienen apoyo de la industria farmacéutica, y pregunta en este caso cómo la Conetec maneja ese tema de conflicto de interés, ¿no? Entonces es un tema ahí de la relación entre algunas, no menciona que son todas, pero en algunos casos puede haber ese tema de esa relación, de este apoyo
com financiamento e conflito de interesse entre os dois. Eu vou pedir desculpas a minha colega Javier Tovar, do Seguro Social de Peru, há sempre perguntas muito específicas sobre o caso de bevacizumab, caso de alguns eventos adversos, e são muitos detalhes que realmente não creio que vai ser possível em 2, 3 minutos contestar. Eu pediria que, por favor, envie suas perguntas mais específicas aí a Francisco. Não, creio que no último slide havia contato, não, Francisco? No, por favor, se pueden poner el correo. No, el último slide es la página web, pero podemos mandar después Sí. un mail de contacto. Ok, sim, aí Ou as escrever pessoas aí. que não lograram fazer a pergunta, como por exemplo Javier, pido desculpas, Javier. Aí uma pergunta de Seth Vélez, República Dominicana, do equipo da Superintendência de Saúde e Riesgo Laborales. No que gostaria de saber é o tempo que eles tomou a realizar esta comissão e que requisitos tiveram que cumprir. Bien, basicamente, creio que ou seja, 1 ano e meio de criação ou de funcionamento. Entendo que a pergunta é quanto tempo dedicado anteriormente para legar o ponto de criar a comissão e toda a preparação. Creio que essa é a pergunta dele, Seth Vélez, de Dominicana. Bien, Oscar Escobar, simplesmente graças por compartilhar a experiência, felicitações. Temos aqui uma pergunta de Patrícia Caballero, do Instituto Nacional de Saúde de Peru. Saludos, Patrícia. Vimos que enfermidades raras e huérfanas têm peso importante em sua priorização de processos. Hablando solamente estas enfermidades, se han desarrollado marcos de valor diferenciados, neste caso, para tomar a decisão, especialmente sabendo que a evidência não vai ter a melhor qualidade e talvez seja muito complicado realizar estudos de custo-efetividade. Ou, em todo caso, como é que valoram estas tecnologias? Graças novamente, Patrícia, de Peru. Assim que, com estas última pergunta, passamos para o último bloco de respostas. Francisco, Lucila, adelante, por favor. Bueno, como dijimos, toda la gente que trabaja en la Conetec trabajado en OREM. Entonces, lo que hacemos, igual hay una declaración de conflicto de interés, la gente declara sus conflictos de interés y si bien por ahora no nos ha tocado una persona o una institución que esté, digamos, una persona directamente involucrada con el productor de una tecnología, en caso de que eso suceda, por ejemplo, a ver, los representantes, los pacientes expertos que son parte de la mesa de pacientes firman su declaración de conflicto de interés y no participarán si han recibido dinero como speakers de un laboratorio, de la evaluación de esa tecnología, no estarán en la reunión. Digamos, uno se excusa de la evaluación de la tecnología con la cual podría tener un potencial conflicto de interés, ya sea porque sea de esa o de la competencia. Nos están declarados conflictos de interés y la gente se excusa cuando existe el conflicto de interés. En el caso de la reunión grande de los pacientes, cuando convocamos a las sociedades de pacientes, también firman el conflicto de interés y queda declarado. En ese caso no les vamos a pedir que no vengan, ¿sí? Porque es ridículo hacer una reunión grande con las sociedades de pacientes y que si alguna recibió dinero del laboratorio de la tecnología que estamos evaluando no pueda venir, porque la idea es escuchar a todas las sociedades de pacientes, pero sí dejando en claro que eso, o sea, de dónde han recibido el dinero. Entonces, queda declarado y queda explícito. Eso es lo que hacemos. Una cosa para agregar es que el tema de la declaración de conflicto de interés es un punto muy importante y hay una resolución del secretario al respecto de la declaración que en todas las comisiones nacionales, pero que surgió a iniciativa de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías, respecto de que todos los integrantes en comisiones nacionales de salud tienen que firmar una declaración de conflicto de interés. O sea que es por resolución ministerial que tienen que firmar esta declaración de conflicto de interés todos los integrantes de todas las mesas de la Conetec. Las otras preguntas es respecto de
del El tiempo tiempo. para realizar la comisión. Y a ver, la resolución salió en abril y empezamos a trabajar en del 2018. Así que la realidad es que funcionamos, o sea, empezamos a funcionar, la verdad es que bastante rápido, y esa es la razón por la cual muchas de las cosas fueron, o sea, fueron desarrollándose mientras andábamos, ¿sí? Porque, esa es la razón, o sea, empezamos a andar muy enseguida de que se decidió la creación y por eso fue que empezamos a evaluar tecnologías al mismo tiempo que generábamos los manuales metodológicos y los procesos. Y con respecto, el marco de valor no está diferenciado, lo que por ahí yo no terminé de explicar bien es que los puntajes recibidos por la población afectada por el uso de la tecnología, nuestras 4 categorías, se basan en la prevalencia, ¿sí? Las enfermedades muy prevalentes, con más de 100 cada 10.000 pacientes, tendrían 4 puntos, y después tendrían 3 puntos las muy, muy raras, que serían de 0 menores, una prevalencia menor a 0.2 por cada 10.000 habitantes. Llevarían 2 puntos las entre 5 y 100, ¿sí? Esas son las moderadamente frecuentes, y 1 punto las que son raras, pero no tan raras, entre 0.2 y 5 por cada 10.000. Entonces, de esta manera, si bien es verdad que le estamos dando, esta fue la manera en la cual encontramos de equilibrar y no irnos siempre con las muy frecuentes o siempre con las muy raras. Y acuérdense que tenemos el cupo, entonces, si bien aseguramos evaluar una enfermedad poco frecuente por ronda de evaluación, nos aseguramos no evaluar más de una, ¿sí? Entonces, esta fue la manera en la cual logramos equilibrar la balanza, o pensamos que logramos equilibrar la balanza sin tener 2 criterios de priorización diferentes para un tipo de tecnologías y para otras, porque pensamos que no iba a ser lo mejor. Y al respecto de lo que decías, de que sí hay poca evidencia y que la evaluación es más difícil, lo sabemos, y también sabemos que a la hora de hacer una recomendación hay que tener en cuenta esto, y uno sabe que no puede ser tan estricto con las tecnologías dedicadas a enfermedades poco frecuentes, ni tampoco, o sea, uno no puede ser recontra generoso, pero tampoco puede ser recontra estricto con la evaluación de esa evidencia, porque uno entonces nunca sería capaz de hacer una recomendación porque nunca habría evidencia suficiente, ¿no? Entonces sabemos que uno tiene que en la evaluación de tecnologías tener en cuenta que está hablando de enfermedades poco frecuentes con poblaciones muy chicas, en las cuales los estudios y los ensayos clínicos a veces no tienen la calidad que tienen en patologías más frecuentes, en donde uno puede conseguir más pacientes y hacer estudios un poquito mejores en lo que se refiere a calidad metodológica. Gracias, Lucila. Lastimosamente, vamos a tener que caminhar para o cierre da sessão. Eu pido desculpas a los colegas que han enviado perguntas. Realmente muito interesse, muitas perguntas. Pido desculpas a vários colegas aqui. Veo Javier Tovar, de Seguro Social de Peru. Agora, recém chegou uma pergunta de Jorge Kriskovic, de Red Arets, da Rede Argentina. Pero realmente tenemos já bastante tarde e creio que deveríamos caminhar para o cierre de la sesión. Eu pediria que ustedes, se não têm os correios eletrônicos de Francisco e Lucila, me envían a mim. Não sei se podem pôr aí, se não logran poner, envían al correio de Redetza e nós hacemos llegar a Francisco e a Lucila as perguntas. ¿Ok? Yo recuerdo que los webinars son siempre grabados, están después los enlaces ahí en el sitio de Redetza, también de OPS, en el canal de YouTube de OPS. Así que ustedes pueden rever o también enviar a colegas que no han tenido la posibilidad de participar.
Tuvimos hoje casi 100, llegamos a 143 ou 145 conexões, assim que muitos, como sabemos, auditórios de instituições, de los membros da Redet, assim que muito mais que 150 pessoas conectadas, assim que estamos muito contentos aí com a participação, agradecer a todos os membros e todos não membros, pero que participam também de nossos webinars, de participação da edição número 29. E agradecer também a nosso equipo que sempre nos apoia, os colegas de OPS, agradecer a Stefani, o MP, agradecer a Nilda Henriques e também aos colegas voluntários de Redet, que sempre nos apoiam também com o programa de webinars, agradecer a Eduvige Sancho, de Costa Rica, Verônica Gallegos, de México, por todo o apoio para a realização deste programa de webinars. Acabo de ver aqui, já está na pantalla, vocês podem tomar nota de los correios eletrônicos aí de Lucília e de Francisco, para enviar as perguntas que não hemos logrado tempo de contestar, também no correio de Redetza também, que Stefania nos ajuda aqui em poner no chat. ¿Ok? Y agradecer, pero antes de hacer el cierre, voy a dar, por favor, pasar de nuevo la palabra a nuestros invitados, agradecer una vez más, Francisco, Lucila, por esta excelente presentación, por la disposición en responder a todas las preguntas de manera muy abierta, muy directa, muy clara. Realmente ha sido un excelente webinar. Pasaría entonces a palabra a ustedes para comentarios finales, antes que podamos hacer el cierre de más esta edición. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Alexandre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto. Aprovecho también para saludar a los colegas de Redarets que están ahí, que hicieron preguntas. También a la doctora Perla Busquiazo de CUFAR. Bueno, ha sido un gusto para nosotros compartir con ustedes este webinar, la experiencia de Conetec. Ahí les dejamos nuestros emails. Tenemos unos problemas con el PowerPoint. Y bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo webinar entonces. Bueno, muchas gracias, que tengan todos un excelente